de Rosario, Santa Fe, provincia de Santa Fe, Argentina. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, ¿Todo bien? Bien. Sabes que estoy curiosa. Quiero saber qué es lo que pasa en tu provincia, en Santa Fe. ¿Cómo fue? Si se saturaron, cómo está el foco, la pandemia. Mira, la verdad que es una pregunta muy importante que me realizás, porque si bien hemos tenido diferentes facetas de lo que es la infección por COVID, tanto a nivel social como en la comunidad de enfermería, pero fue variando, ¿me entendés? Al principio éramos como que no teníamos tantos contagios y bueno, y ahora actualmente estamos en un foco máximo de lo que es la pandemia, tanto para la sociedad como para la comunidad de enfermería. Actualmente en enfermería, por ejemplo, te lo digo como licenciado en enfermería, estamos teniendo muchos compañeros que están licenciados por aislamiento preventivo, por ejemplo, muchos compañeros que están debatiendo su vida en una terapia intensiva a través de un respirador artificial. La verdad que la realidad en lo que es en la provincia de Santa Fe es muy catastrófica, por decirte en una sola palabra. Las condiciones laborales son muy precarias, no se le está pagando bien a los enfermeros, los contratos sinceramente dan mucho que desear, los sueldos son mínimos, no llegamos ni a la canasta básica que tenemos que tener. Es más, te puedo hablar yo como enfermero provincial, como enfermero que trabaja en forma de dependencia en la provincia, mi sueldo oscila en 30 horas semanales, que serían 6 horas por día, oscila en 37 a 40 mil pesos, que serían ni siquiera $200, menos de $200. No llegas a la canasta familiar, no llegas No a... llegamos. Es por eso que muchos colegas, por ejemplo, tienen hasta un pluriempleo, que te quiero decir que tienen doble trabajo, hasta 3 trabajos, ¿me entendés? La verdad que se nota mucho el cansancio, el estrés, el agotamiento de muchos compañeros enfermeros que verdaderamente están en primera línea de batalla y que al mismo tiempo no tenemos respuesta de la gestión actual dentro de sus políticas públicas. Si bien hemos ganado, por ejemplo, los rosarinos, los santafesinos, hemos ganado una gran batalla, que es el reconocimiento a todos los enfermeros que tienen un título de grado, que es la 9282, y que fue promulgada y reglamentada, que fue promulgada por la gestión anterior, que dejó por la gobernación de la gestión anterior. Pero, ¿qué falta? Falta la implementación de esta ley. Falta la implementación de esta ley que se implemente en todos los entes jurisdiccionales, porque nosotros tenemos el ente municipal, nacional, provincial y los privados. Por ejemplo, que los licenciados en enfermerías puedan estar dentro de esta lista de profesiones de la salud. ¿Me entendés? Es muy importante y es una batalla que nosotros fuimos ganando hace 2 años ya, ¿me entendés? Que vinimos con proyecto de ley y un montón de cosas, tuvimos una media sanción en Cámara de Diputados, otra media sanción en Cámara de Senadores, y bueno, y mediante que estuvimos todos en la legislatura siempre unidos, pudimos venir de vuelta a Rosario con la ley en mano. Falta este último paso que le da y sobre todo pertenencia y condición, una buena condición laboral al licenciado en enfermería. En este caso, por ejemplo, muchos han preguntado, han dicho, por ejemplo, que se quería dividir la enfermería porque solamente se reconocía al enfermero con título de grado. Pero nosotros, por ejemplo, también estamos solicitando que se reglamente el artículo 25 de la 12.501, que hace referencia al ejercicio profesional de enfermería y que es una ley provincial que ya está instalada en toda la provincia, pero no así el artículo 25, que hace referencia, por ejemplo, a que enfermería tiene una tarea de alto riesgo. Esto incluiría, por ejemplo, desde el auxiliar en enfermería
al profesional como al licenciado en enfermería y traería, por ejemplo, diferentes tipos de beneficios, como por ejemplo la reducción de la edad jubilatoria. Hoy un enfermero o una enfermera se jubila a los 60, 65 años. Con este artículo reglamentado se estarían jubilando a los 50, 55 años, por ejemplo. Tendríamos 14 días de semana profiláctica, cobraríamos un plus profiláctico, ¿me entendés?, por tarea de alto riesgo, y así un montón de otros beneficios más. Eso es la batalla que nosotros actualmente le estamos dando a la gestión actual, y que muchas veces esta gestión actual nos está dando la espalda, porque ellos lo que no se dan cuenta que sin enfermería no hay sistema sanitario. Sin enfermería, nosotros somos la columna vertebral de la enfermería, del sistema sanitario. Somos los que estamos en primera línea de batalla, las 24 horas del día con el paciente, los 365 del día del año. Recepcionamos desde que el paciente nace, ¿me entendés?, hasta cuando el paciente muere, le damos una muerte digna, ¿me entendés? Entonces, enfermería y la tarea de enfermería, la actividad de enfermería es muy importante para el Ministerio de Salud, tanto santafesino, rosarino, como para el país. Eso sí. Y un salario, le están pidiendo también por un aumento de salario para el enfermero. Claro, lo que, por ejemplo, en estas dos leyes incluirían justamente un avance bastante preeminente en el sentido de lo que es las condiciones laborales con respecto al salario. Por ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, un enfermero que esté en los diferentes entes jurisdiccionales, que esté cobrando 40.000 pesos, porque encima los salarios son diferentes según en donde vos estés trabajando. Por ejemplo, no es lo mismo que vos trabajes, por ejemplo, acá, por ejemplo, tenemos el ente nacional, que son 2 policlínicos que son referentes a PAMI. PAMI es una obra social, por ejemplo, que está a nivel nacional. Por ejemplo, nosotros tenemos 2 policlínicos que el salario, por ejemplo, de un enfermero de un policlínico de PAMI está sacando alrededor de 80.000, 85.000 pesos. No así, por ejemplo, de un enfermero que trabaje en la provincia con 30 horas semanales que llega a los 37, 40.000 pesos. O de un enfermero que trabaje en una municipalidad, ¿me entendés?, que oscila entre los 50 y los 55.000 pesos. Entonces, justamente lo que también se está pidiendo es una unificación en el salario. ¿Me entendés? Que cada enfermero cobremos, ¿me entendés?, por más ente en el cual ejerzamos, ¿me entendés?, podamos cobrar un sueldo digno y tengamos condiciones laborales que sean respetables justamente tanto para nosotros, pero es como yo siempre digo, primeramente para pedir y solicitar un montón de cosas en lo que es reconocimiento, primero nos tenemos que reconocer nosotros como profesionales en enfermería. Somos nosotros los que tenemos que empoderarnos y generar pertenencia a nuestra profesión para luego pedir un reconocimiento institucional y social. La gente vamos a crear conciencia en la sociedad y vamos a crear conciencia en las diferentes instituciones cuando nosotros nos unamos y cuando nosotros generemos esa pertenencia que tenemos que tener, porque nos olvidamos de la fuerza verdaderamente que tiene enfermería en el sistema sanitario, ¿me entendés? Porque yo creo que no solamente ir a hacer el trabajo y volverte a tu casa, sino que aparte del cuidado óptimo que nosotros le damos a cada paciente, ¿me entendés?, tenemos que hacer notar ese trabajo y reflejar ese trabajo en lo que hacemos en las diferentes actividades de enfermería, tanto provincial, que es Santa Fe, Rosario, como en el país. Yo creo que es muy importante eso. ¿Y están siendo escuchados ahí en Santa Fe o nunca se abrió una mesa de diálogo? Mira, hace poco las diferentes instituciones, porque nosotros tenemos 3 instituciones que nos nuclean. Tenemos 2 colegios de enfermería, 2 jurisdicciones diferentes, un colegio que es del sur de enfermería de Santa Fe y otro colegio del norte, y tenemos la Asociación de Enfermería de Santa Fe.
Lo que se dijo, por ejemplo, hace poco es que tuvieron una reunión de Zoom con la doctora Sonia Matorano, que es la ministra de Salud, y con el subsecretario de Salud, con respecto a lo que es la reglamentación e implementación de las dos leyes que te mencioné anteriormente, que iban a empezar a trabajar. Pero lo real, y esto que me escuchen mis compañeros santafesinos, es que si nosotros no llegamos ahora en noviembre, perdemos estado parlamentario en las dos leyes. ¿Esto qué quiere decir el perder estado parlamentario? Que el año que viene vamos a tener que volver a empezar de vuelta con toda la lucha desde el comienzo. ¿Por qué? No entendí por qué. Porque, a ver, tiene la ley que nosotros tenemos ya es ley, por ejemplo, la 9282, pero Mm. tiene un periodo de vigencia, ¿me entendés? Eso va a seguir siendo ley, ¿me entendés? Y la implementación no, lo puede implementar este año como lo puede implementar el año que viene. En la legislatura santafesina, una vez por año, se juntan todos los legisladores, tanto diputados como senadores, y debaten presupuesto para el próximo año. ¿Cuánta plata se le va a destinar a salud? ¿Cuánta plata se le va a destinar a educación? Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, por ejemplo, al perder estado parlamentario, nosotros no vamos a entrar dentro del presupuesto para el 2021. ¿Me entendés? Claro, Entonces nosotros en el 2021 vamos a tener que volver a presentar un petitorio para la implementación y reglamentación de estas leyes. Si bien el Colegio del Norte desde Santa Fe ha entregado un recurso de amparo a la provincia con respecto a la reglamentación del artículo 25 de la enfermería de alto riesgo, donde tuvimos un fallo positivo por medio del juez, donde el juez también le había dado como una X cantidad de días para que esto se reglamente en todo el territorio santafesino, y la provincia igualmente le dio la espalda, ¿me entendés? Si bien vos ves, por ejemplo, dentro de las políticas públicas, un gran esfuerzo de los diferentes políticos que se fijan o concentran su mirada en lo que son las diferentes infraestructuras que generaron, ¿me entendés?, para la atención de pacientes con COVID. Pero dentro de lo que son las diferentes infraestructuras, ellos en ningún momento planificaron o hicieron un plan estratégico, ¿me entendés?, con respecto a las condiciones laborales de los compañeros que iban a empezar a trabajar en esas infraestructuras que ellos armaron. ¿Me entendéis? Me parece que es muy importante de que se trate y de que se hable sobre el tema del tipo de contratación que tienen. Por ejemplo, se dijo en la provincia que nunca más iba a contratar un monotributista, porque si bien el monotributista no tiene derecho a nada, ¿me entendés? No es lo mismo tener un monotributista que tener una situación de revista, por ejemplo, de emergencia, o tener un pasaplanta, ¿me entendés? Que te da también a vos como profesional de enfermería, te da una estabilidad económica y decir, bueno, ¿me entendés? En esto puedo gastar, en esto no puedo gastar. Es por eso que muchos compañeros optan en tener doble trabajo, triple empleo, y la verdad que el síndrome de Burnout, como nosotros siempre hablamos del síndrome de Burnout, que muchas veces lo dejamos desapercibido, es lo que más se está notando, por ejemplo, como sintomatología, ¿me entendés?, base en la comunidad de enfermería santafesina. y que esto no es solamente para el enfermero, que lo va a afectar físicamente, sino que un enfermero afectado físicamente, 2 o 10, es toda la comunidad que va a ir a atenderse, que piensa que se va a atender en buenas condiciones, y cuando llega encuentra un enfermero enfermo que está sostenido con palitos para poder trabajar, vamos a decir, pero que por dentro el enfermero no da más, que el enfermero se puede llegar a equivocar, a emplear cosas que no tiene que emplearla. ¿Por qué? Porque está cansado. Entonces, el gobierno tiene que decir, bueno, doy la prioridad a la salud, porque, ¿qué decimos todos los argentinos y todo el mundo? Mientras haya salud, todo va bien. Pero si el pueblo está enfermo y el enfermero está enfermo, es todo un sistema enfermo. O sea que es muy importante mantener al enfermero en salud, bien, en buenas condiciones. El 21 de noviembre ustedes van a salir a manifestarse.
Sí, tengo entendido que se va a hacer un bocinazo de enfermería, que se va a hacer a nivel provincial y se va a empezar desde la Plaza San Martín y se va a marchar hasta el Monumento de la Bandera. Si no me equivoco, el horario es a las 5:30 de la tarde. Yo invito justamente a las personas, a los profesionales de enfermería de todo el país en sí, no solamente a la provincia de Santa Fe, sino es como que sería muy sectario también solamente hablar de mi provincia. E invitaría a todo el país justamente a que se movilice, pero no solamente por un reconocimiento, que se movilice porque yo creo que el enfermero, y lo repito y lo voy a repetir siempre, se tiene que empoderar y generar pertenencia en la profesión. ¿Me entendés? Nosotros verdaderamente tenemos fuerza, nosotros verdaderamente somos los que sostenemos, somos los pilares fundamentales dentro del sistema sanitario. ¿Me entendés? Falta que nos tenemos que... ¿Sabés qué pasa también? Lo que se nota mucho es mucho miedo por parte de muchos compañeros. Miedos a quedarse sin trabajo, miedo a perder la estabilidad económica. ¿Me entendés? Si vos me hablas de problemáticas de enfermería, hay miles de problemáticas de enfermería, que yo te puedo hablar de las miles de esas problemáticas de enfermería, porque no es solamente un reconocimiento, ¿me entendés? Sino que una vez que nosotros tengamos ese reconocimiento, que la provincia de Santa Fe fue la tercera provincia que reconoció el labor del licenciado en enfermería, por ejemplo, si bien nosotros hoy en día tenemos el reconocimiento, pero nosotros individualmente nos reconocemos como enfermeros profesionales que somos, reconocemos verdaderamente la fuerza que tenemos, reconocemos verdaderamente que valemos dentro del sistema sanitario, cuando verdaderamente nosotros nos reconozcamos individualmente que verdaderamente somos importantes, porque verdaderamente somos importantes, ¿me entendés? Porque nosotros no tenemos ningún crédito a esto, más que un gracia de un paciente, o cuando un paciente, por ejemplo, te da un caramelo o te dice, por ejemplo, yo trabajo en un hospital geriátrico, el Hospital Geriátrico Provincial de Rosario. En nuestro hospital, por ejemplo, se trabaja mucho en cuidados psicosociales. Aparte de la asistencia de enfermería, se destaca en cuidados psicosociales. ¿Me entendés? Y tengo a mis compañeros, por ejemplo, que hacen un labor espectacular, excelente, ¿me entendés? En el cuidado del adulto mayor. Es más, muchas veces grupos ponen plata, ¿me entendés? Para que al paciente no le falte su yerba, para su mate, o juntamos entre todos, por ejemplo, un champú, una crema de enjuague para que se puedan lavar, se lo puedan bañar como responde, como nosotros nos gustaría que nos bañen, ¿me entendés? Cuando seamos mayores, ¿me entendés? Es más, en otros países, por ejemplo, al adulto mayor se lo considera como una persona sabia, como una persona con mucha experiencia, y no así como en el país argentino, ¿me entendés? No como en nuestro país, por ejemplo. Es como que se lo considera como algo obsoleto, como algo que no sirve, como algo que... Y no es así, ¿me entendés? Uno hablando y actuando todos los días con esos pacientes, uno aprende un montón de cosas. Y el trabajo que se hace de la enfermería geriátrica es un trabajo con mucha calidad, con mucha paciencia, con mucha perseverancia. Hemos rehabilitado a muchos pacientes, los pacientes que están en el geriátrico provincial, sinceramente, la verdad que se aplaude el trabajo en equipo que hay dentro de enfermería en la parte asistencial, sinceramente. Jere, para redondear, ¿qué consejo a la sociedad, cuáles serían tus palabras a la sociedad en general, a partir de esta pandemia, a partir de reconocimiento? Primeramente que hubo un tiempo, por ejemplo, que a las 9 de la noche, todas las noches, toda la comunidad se juntaba en su balcón, en la vereda de su casa a aplaudir. Pero siempre es como que nosotros lo que vemos los enfermeros, que hay como un sistema médico hegemónico, ¿me entendés? Ya desde la base en el país, ¿me entendés?
no es solamente el trabajo o el labor del médico, sino también del enfermero. Y muchas veces muchos aplaudían, sí, el médico, o vos escuchás, por ejemplo, en los medios de comunicación, sí, el médico tanto, nunca un enfermero, nunca un aplauso para un enfermero, nunca, me entendé, una lágrima por un enfermero. Es más, cuando nosotros vemos despedir a enfermeros que han aportado un montón de cosas dentro de la enfermería, ¿me entendés? Nosotros, por ejemplo, y discúlpame que me quiebre, tengo compañeros, por ejemplo, que están peleando hoy en día en un respirador y que han hecho un montón de cosas por la enfermería, ¿me entendés? Y nosotros no necesitamos aplausos, nosotros necesitamos que nos dignifiquen, que sepan que es importante nuestro trabajo en todos los sentidos. ¿Me entendés? Que si uno sale a aplaudir, pero que aplauda, pero que también gestione a cada enfermero. ¿Me entendés? Que ese enfermero necesita hoy en día una contención, ¿me entendés? Por parte de las instituciones y por parte de la sociedad. No solamente un aplauso o un abrazo, ¿me entendés? O sí, lo estás haciendo bien. ¿Me entendés? No, porque nosotros nos formamos, porque tenemos más de 5 años de formación, somos profesionales, somos licenciados, somos magísteres, somos doctores, estamos preparados para estar y participar dentro de la gestión y conducción de cualquier, ¿me entendés?, políticas públicas, ¿me entendés? No somos considerados en ningún nada, somos invisibles, ¿me entendés? Y que hoy en día pase esto no tiene que corresponder. ¿Sabes por qué no tiene que corresponder? Porque va mi lágrima van por esa gente que ya se jubiló o por esa gente que ya se fue. ¿Me entendés? Hoy en día un compañero se jubila, pero se jubila mal. ¿Me entendés? Se jubila con diferentes lesiones, con diferentes tipos de psiquiatrías, ¿me entendés? Por no aguantar muchas veces las condiciones, ¿me entendés?, infrahumanas que vive el enfermero. Entonces, si salimos el 21 de noviembre, salgamos por los caídos, salgamos por los que están en primera línea. ¿Aplaudimos? Sí, aplaudamos al enfermero, pero aplaudamos, pero pidamos reconocimiento, reconocimiento primero individual y después colectivo, ¿me entendés? Y discúlpame que me quiebre. Tal cual. Hay muchos que se quiebran y hay muchos corazones dolidos. Le pedimos a la sociedad que también acompañe a los enfermeros con el distanciamiento social, con el barbijo, con el perrito en la mano, que salgan, como salieron a aplaudir en los balcones, que este 21 de noviembre, Día de la Enfermería Argentina, acompañen a los enfermeros en cada pueblo, en cada ciudad, que estén ahí, porque muchos de ellos han visto a sus familiares estar en las últimas, y el enfermero estuvo ahí presente cuando ellos no podían entrar al hospital. Que acompañen ahora a los enfermeros en este pedido y que sea algo que realmente no sea bla, 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 sino que sí o sí los políticos tengan que ver esto, rever, que nuestro presidente tenga que ver esto y que en conjunto se trabaje a favor del enfermero, sin partidos políticos, sin sindicatos, solamente viendo la tarea humana que hace un enfermero cada día. Muchas gracias, Jere, por tus Dale, palabras. dale, dale. Nos Y quedamos. decirle también lo último es decirle que a nosotros nos cuesta mucho formarnos para ser enfermeros. Nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho porque muchos no llegamos a tener los recursos necesarios para hacer y tener un título. Yo, por ejemplo, soy de otra provincia. Yo vine acá a Rosario a tener una estabilidad económica que hoy sí lo tengo, gracias a Dios. Pero poder separarte, así como vos estás en Bélgica, por ejemplo, en Europa, poder separarte tantos kilómetros, ¿me entendés? Para poder vos ejercer tu profesión que tanto te gusta, no corresponde, no corresponde, sinceramente, que los políticos cuiden justamente esa gente que le cuesta tanto, ¿me entendés? Agarrar y tener un título, poder conseguir, ¿me entendés? A base de mucho sacrificio, lograr ser alguien de la vida, ¿me entendés? Y la enfermería, y llegar a ser enfermero, que es lo más importante, porque hay gente que verdaderamente lo hace con tanta vocación, con tanta humildad, con tanta solidaridad, con tantos valores, ¿me entendés? Que eso no nos enseñan en la facultad,
¿me entendés? Nacemos siendo enfermeros, naciendo, ¿me entendés? Porque tenemos esa enfermería innata por dentro nuestro. Así que yo te agradezco por la importancia que vos le das a la enfermería, ¿me entendés? Y por las entrevistas que estás haciendo, ¿me entendés? Porque yo sé que esto tiene difusión y ojalá que si en algún momento me llegue a ver mi presidente eh, o me pueda llegar a ver mi gobernador, ¿me entendés? Vea a este enfermero, ¿me entendés? Y que sienta lo que nosotros sentimos hoy en día y cómo vamos despidiendo a nuestros compañeros que hoy en día ya no están más con nosotros, ¿me entendés? Y que en algún momento hicieron mucho por la enfermería, ¿me entendés? Del país. Este 21 de noviembre, todos juntos, no solamente para manifestar por un buen salario, sino para manifestar por ellos que se fueron, y invitamos a las familias que estén presentes y que se hagan honor a esas personas. Eso es lo que esperamos este 21 de noviembre de 2020. Muchas gracias, me hiciste emocionar. Un beso grande y saludos allá a toda la provincia de Santa Fe y a Rosario específicamente. Dale, gracias, nos vemos, cuídate. Igualmente.